Revelado. Escalofriantes relatos malditos del turno de medianoche y sus secretos ocultos. Las campanas del viejo reloj del hospital resonaban con un eco siniestro, marcando la medianoche en un lugar donde la vida había sido extirpada hacía años. Alberto, un joven padre con el peso de la tragedia a cuestas, empezó su ronda de vigilancia en este laberinto de sombras. Un hospital que una vez había sido hogar de risas infantiles, ahora convertido en un santuario del miedo. La oscuridad lo apretaba como una serpiente, y los murmullos del viento llenos de lamentos recorrían los pasillos vacíos. Cada paso resonaba como un grito mudo, acompañado de un sudor frío que le empapaba la frente. Solo unas horas más y podré regresar a Luna, se decía a sí mismo, repitiendo la promesa como un mantra. Pero algo andaba mal. Su instinto le decía que había una corriente de inquietud en los barrios alrededor del hospital. Las miradas de los pocos vecinos que aún permanecían en la lucha parecían cargadas de un miedo palpable. Eso no lo dejaba dormir, y menos cuando la idea de dejar a su pequeña sola en casa lo acechaba. Sin embargo, el verdadero terror surgió cuando una figura sombría se dibujó en la penumbra de un pasillo. Su corazón dio un salto. Un estremecimiento recorrió su espalda mientras la figura desaparecía en la negrura. Se acercó, como quien se sumerge en un abismo, pero solo encontró un silencio abrumador. No puede ser. Solo mi mente jugando trucos, musitó. Aunque lo sabía, lo que había visto era real. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada paso que daba, sentía como si la atmósfera se espesorara. Las luces parpadeaban como si sufrieran de convulsiones, y el aire se impregnaba de un olor a humedad y olvido. Al revisar un viejo expediente en una de las salas, su cuerpo se heló. Niños, desaparecidos. El escalofrío que recorrió su columna vertebral lo sacudió. El recuerdo de su esposa lo asaltó, como un fantasma que nunca se iría. Podría ser que lo que ocurría en el barrio tuviera que ver con su jefe de seguridad, un hombre al que siempre había considerado un amigo, pero que últimamente parecía jugar un juego más oscuro. Esa noche, un rayo iluminó el cielo mientras una tormenta comenzaba a desatarse. Con cada trueno retumbando en sus oídos, Alberto sintió que el tiempo se le escapaba. En su radio, una voz distorsionada lanzó la frase que le heló la sangre: «Luna está en peligro». Sin pensar, corrió hacia la salida, pero un presentimiento lo detuvo. Su jefe lo esperaba como un depredador al acecho. La sonrisa en su rostro no era de amigo. Era la de un hombre que oculta secretos oscuros. «Ten cuidado, Alberto», dijo cada palabra pesada como un ladrillo. A veces la verdad es más aterradora que la muerte, y en esos momentos todo en lo que había creído comenzó a desmoronarse. Su respiración se aceleró mientras una sombra más densa que las demás parecía cobrar vida. Con el reloj marcando la medianoche y su pequeña en peligro, entendió que debía enfrentarse a la oscuridad. Con cada latido de su corazón desataba un grito en su mente. La cacería por la verdad había comenzado, y él no sabía si podría encontrar a Luna antes de que la noche se la llevara para siempre. Alberto apenas pudo contener el sudor que le escurría por la frente, mientras la amenaza de su jefe se cernía sobre él como un nubarrón.
Giró sobre sus talones y comenzó a correr, decidido a escapar de aquel lugar que ahora le parecía más una trampa mortal que un hospital. Cada paso resonaba con eco, como un tambor que llamaba a la muerte. Pasó por la recepción, donde una escasa luz titilante apenas iluminaba los rostros de aquellos que una vez llamaron a aquel lugar su hogar. Con cada pulso de la luz, los rostros de los pacientes que había atendido en su momento se desdibujaban como sombras, llenos de sufrimiento y lágrimas. «Debo salir de aquí», pensó, cada neurona gritando por su hija. Al salir del área principal y adentrarse en los largos corredores, el frío nocturno se coló en sus huesos. El sonido del trueno resonaba a lo lejos, y con cada golpe, un escalofrío de anticipación recorría su cuerpo. Alberto se detuvo un momento en seco al escuchar un gemido apagado. Venía de una sala cercana, pero ¿debía arriesgarse a verificar? Los recuerdos de los niños desaparecidos se apoderaron de su mente. Algo oscuro acechaba en ese hospital y tenía que descubrir qué era. Con un aliento profundo, se acercó a la puerta entreabierta. Su mano temblorosa la empujó ligeramente. El aire pesado se deslizó hacia él, el hedor de lo podrido lo hizo retroceder, pero sus instintos lo empujaron hacia adentro. La sala estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, garabatos que parecían susurrar secretos prohibidos, y allí, en medio del caos, encontró un viejo cuaderno desgastado. Lo recogió temblando. No sabía si sería su salvación o su perdición. Rápidamente hojeó las páginas y una ilustración hizo que su corazón se detuviera. Un círculo con el mismo símbolo que había visto en la puerta de la habitación de su hija. «Esto no puede ser», murmuró apenas. La conexión era demasiado perturbadora como para ignorarla. De repente, un grito desgarrador atravesó la quietud del hospital. No era su hija, pero era un llanto que colmaba el aire con terror. Alberto se precipitó hacia el sonido, una mezcla de endorfinas y miedo llenando su cuerpo de adrenalina. Mientras corría, recordó el rostro de Luna, su sonrisa, la forma en que sus ojos brillaban como estrellas. «No puedo dejar que eso le suceda», se repetía. Al girar en la esquina, vio a su jefe de seguridad de espaldas, de pie frente a una puerta cerrada, murmurando palabras en un tono casi ritual. Alberto, oculto en las sombras, observó la escena. El corazón le latía como un tambor desbocado. ¿Qué estaba haciendo? Y más importante, ¿por qué estaba tan interesado en esa puerta? Antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, la oscuridad a su alrededor pareció cobrar vida. La temperatura cayó de golpe y un leve susurro flotó a través del aire, llamándolo por su nombre, burlándose de su terror. «Alberto, ven». La voz resonó en su mente. Fue como un eco que provenía de la misma profundidad del hospital. ¿Era una advertencia o una invitación a avanzar? Alberto sintió un nudo en su estómago, pero la devoción por Luna lo empujó hacia adelante. Finalmente, tras una lucha interna, se lanzó hacia la puerta que su jefe casi adoraba. Un impulso desesperado le llevó a comprobar lo que había detrás de ella, temiendo las revelaciones que pudieran surgir. Con la mano extendida, su corazón palpitaba rápidamente hasta que la puerta se abrió de golpe. Lo que vio dentro lo dejó helado. La habitación estaba llena de muñecos de cera, todos réplicas de niños desaparecidos, y en el más oscuro rincón, justo en el centro, la figura de su hija, dormida. El horror brotó de su ser. Todo lo que había creído, toda la realidad que había conocido, se tambaleaba. Alberto estaba a punto de perderlo todo. Antes de que pudiera gritar su nombre, una risita siniestra resonó detrás de él. Era su jefe, su rostro una máscara de satisfacción. «Ya ves, Alberto, las verdades ocultas a veces son un regalo. Estás listo para descubrir el verdadero poder de la noche». El pánico lo consumió mientras la puerta se cerraba tras de él, y el reloj marcaba una vez más la medianoche.
La oscuridad envolvía a Alberto como un manto pesado, y la risa retumbaba en sus oídos como un eco de locura. Intenta calmar su respiración, pero el aire escaso se sentía cargado de terror. La figura de su hija era un destello de luz en un mundo sombrío, y cada segundo sin ella sentía como una eternidad. Su jefe se acercó lentamente, como un depredador que se deleita en el miedo de su presa. Todo esto es parte del ciclo, Alberto. Lo que ves aquí es solo la punta del iceberg. Su voz era rasposa, una mezcla de placer y locura. Algo dentro de él se quebró al escuchar esas palabras. Sus ojos ardían de desesperación, buscando cualquier pista que lo guiara hacia Luna. ¿Qué has hecho? Alberto apenas pudo murmurar, las palabras atrapadas en su garganta. Lo que cada uno de estos niños no pudo evitar, unirse a la eternidad. ¿Crees que su sufrimiento no tiene propósito? Su jefe chasqueó los dedos, y las luces parpadeantes revelaron más detalles en la habitación. Las estatuas de cera estaban dispuestas en un círculo ominoso, cada una con un rostro que contaba historias de dolor, una mueca de terror inmortalizada. Alberto retrocedió. Sus pies tropezaron con un objeto en el suelo. Mirando hacia abajo, vio un pequeño muñeco con el mismo símbolo que había visto en las paredes. «Esto no está bien. No, no». La voz de su jefe se tornó más aguda, casi como si la habitación vibrara con su risa. «Claro que no, pero eso es lo mágico de esto. La oscuridad necesita héroes, pero también víctimas. Tu hija, ella es especial». La mirada de su jefe se llenó de una mezcla de avaricia y locura. «No, no la toques, maldito». Un grito visceral brotó de su garganta. Alberto no podía contener el miedo. El instinto de salvaguardar a su hija lo invadía. Sin pensarlo, corrió hacia Luna, pero el aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviera en su intento. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras el ambiente se tornaba opresivo. Cayó de rodillas, extendiendo su mano hacia la figura dormida. La imagen de su hija, su rostro angelical y sus cabellos dorados, lo llenaba de valentía. Sin embargo, en el instante en que su dedo rozó la cera, un grito desgarrador resonó a través de la habitación, un grito que no era de su hija, sino de todos los niños atrapados en ese círculo macabro. Una mezcla de risa y llanto inundó su mente. Las estatuas parecieron cobrar vida, sus ojos vacíos ahora brillando con una luz familiar, casi hipnótica. «¡Detente!», gritó su jefe, pero Alberto ya no escuchó. La llamada resonaba más fuerte. La lucha se libraba en su interior. Desesperado, buscó en el cuaderno desgastado, las páginas desbordantes de símbolos y extraños conjuros. ¿Qué tiene que ver esto con Luna? Fue entonces cuando su mirada se detuvo en una página marcada con una línea gruesa. El sacrificio traerá lo que se ha perdido. Un frío profundo heló su corazón al comprender la implicancia de esas palabras. Su jefe estaba dispuesto a reclamar más almas para mantenerse en el poder, incluso a costa de su hija. El tiempo parecía congelarse mientras Alberto encajaba todas las piezas. Si la oscuridad lo necesita, entonces tengo que ser lo contrario. Esa decisión lo golpeó como un rayo. Con un grito resonante de desafío, levantó el cuaderno y en una mezcla de valentía y desesperación, empezó a murmurar las palabras sagradas que suponía podían romper el círculo. La habitación estalló en caos. La risa demoníaca de su jefe se mezcló con el llanto de los niños, todo girando en una sinfonía de locura. Las estatuas comenzaron a temblar y una sombra oscura se arremolinó en el suelo, tomando forma. «¡No puedes! ¡Todo está a mi disposición!». La rabia de su jefe vibró en la sala, mientras la oscuridad incrementaba su fuerza. Y en ese instante de enfrentamiento, una visión lo atravesó. El rostro de su hija se distorsionó, esbozando un grito que lo atravesó hasta lo más profundo de su ser.
Alberto sintió como si la oscuridad intentara devorarlo todo. La desesperación y el amor por Luna lo inundaron, recordándole que todo sacrificio tiene un precio. Justo cuando parecía que todo se desmoronaba, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. «Por favor, Luna». El suelo vibró. Una ola de poder lo atravesó, y en medio del caos, repentinamente se encontró solo en la habitación, pero no con una victoria en su pecho. Las muñecas de cera seguían allí, pero él estaba de pie, libre. Sin embargo, la figura de su jefe había desaparecido, dejando un silencio inquietante. «¿Dónde estás?», gritó, sintiendo nuevamente el frío de la soledad. Pero al volverse, la puerta del lugar donde había encontrado a su hija estaba abierta de par en par. No había tiempo. Sin pensarlo, corrió hacia ahí. Pero algo en su interior, un frío cálculo, lo hizo detenerse. Era realmente libre. Un susurro helado llegó a sus oídos, como un eco lejano. «Esto apenas comienza, Alberto». La risa lejana del jefe resuena en la distancia, y su rostro se dibuja en su mente como una sombra que no se va. Alberto comprendía, a medida que el terror lo envolvía de nuevo. Era posible que la verdadera lucha aún estuviera por llegar. Alberto se quedó inmóvil ante la puerta, sintiendo el sudor frío empapando su frente. La oscuridad parecía apretarse a su alrededor, como si la habitación misma se alimentara de su miedo. Con el corazón latiendo salvajemente, retrocedió un paso, dudando entre la salida y el abismo que había dejado atrás. «Despierta, Luna. Despierta», murmuró para sí mismo, casi como un mantra. Su mente se agitaba entre recuerdos y esperanzas, pero la atención se desvió hacia los ecos de su jefe, resonando como un tambor lejano. De repente, una ráfaga helada recorrió la habitación, y una risa escalofriante, más cerca que nunca, se deslizó detrás de él. Alberto se dio la vuelta, buscando la fuente de aquel sonido perturbador. «¿Dónde estás?», gritó, su voz temblando. La respuesta llegó en forma de un susurro translúcido que se deslizó por las paredes. «Siempre he estado contigo». Alberto sintió que el aire se cortaba en sus pulmones. En un instante, la figura de su jefe apareció en la esquina de la habitación, como un espectro surgido de la penumbra. La sonrisa torcida en su rostro desdibujado parecía alimentarse de la angustia, y mientras avanzaba lentamente, las estatuas de cera emitían un leve murmullo, como si compartieran secretos macabros. «Tu desafío fue valiente, Alberto, pero la oscuridad nunca se rinde tan fácilmente. Tus esfuerzos son en vano», dijo, la risa flotando en el aire como un veneno. La sombra del hombre crecía y se retorcía, adoptando formas grotescas que parecían salidas de una pesadilla. «¡No toques a mi hija!», gritó Alberto, aunque sabía que la amenaza era inminente. El cuaderno, aún en su mano, parecía vibrar, como si las palabras dentro de él clamaran por ser pronunciadas de nuevo. «¿De verdad crees que puedes salvarla? La eternidad la llama. Y tú solo eres un peón en este juego». El jefe se acercó aún más, su rostro distorsionado reflejando cada temor que Alberto había sentido desde el comienzo. Alberto sintió un impulso de coraje. Algo dentro de él comenzó a marchar en resistencia. «No te la llevarás», gritó, levantando el cuaderno como una barrera entre él y el horror. «Con todo lo que he aprendido, no te temo. No entiendes. La luz siempre encuentra la manera de prevalecer. Inocente tonto». La ira de su jefe estalló, y las luces comenzaron a parpadear descontroladamente, llenando la habitación de sombras danzantes. Las estatuas empezaron a vibrar, sus rostros agonizantes transformándose en rostros familiares para Alberto, reflejando su dolor, su miedo, todos esos niños que no logró salvar. «Luna, Luna», murmuraba, mientras su visión se nublaba. Un destello de esperanza lo empujó hacia adelante. Las palabras pueden tener un poder inimaginable.
Cerró los ojos y comenzó a murmurar, invocando un conjuro que había leído con desesperación. «Ayúdame, por favor», imploró. Una luz brillante estalló desde el libro, inyectando energía en el aire. Los gritos de las estatuas se unieron en un coro de ecos, atronadores y tristes. El jefe retrocedió, su sonrisa desvaneciéndose en un grito de terror que resonó y se amplificó. La luz cada vez más intensa iluminaba la habitación, mientras el fondo oscuro de la oscuridad comenzaba a agrietarse. «¡No! ¡No puedes hacer esto!», gritó su jefe, la sombra arrastrándose de nuevo, pero Alberto pudo ver el miedo en sus ojos. Fue en ese instante que sintió que la oscuridad comenzaba a perder su poder. «Esto es por todos ustedes», vociferó, con el corazón en la mano y la fe agazapada en su pecho. Con un último grito, pronunció las palabras finales de la invocación, un canto desgarrador que resonó y rompió el silencio. Y en ese momento, un destello de luz apabullante lo envolvió, llevándolo a la inconsciencia, mientras la habitación se tornaba un torbellino de sombras y luces intermitentes. Cuando Alberto recobró el sentido, conoció un nuevo silencio, un silencio que amenazaba convertirse en su peor pesadilla. La habitación había cambiado, y al abrir los ojos encontró ante sí un pasillo angosto, y al final un eco suave y conocido. «Papá». El susurro de Luna se transformó en un grito desgarrador. Alberto se encontró de pie, una vez más, dividido entre la luz y la oscuridad, temiendo que el precio de encontrarla podría costarle mucho más de lo que estaba dispuesto a pagar. Con el corazón en un puño y un nuevo terror en su pecho, avanzó en busca de su hija, preguntándose si realmente podría salvarla o si había despertado algo aún más siniestro. «Detente», le advirtió una voz, otra vez, proveniente de las sombras abrumadoras. Esto era solo el comienzo. Alberto respiró hondo, pero el aire se sentía espeso, como si cada bocanada lo sumergiera más en un mar de horrores. Avanzó con cautela por el pasillo, que parecía extenderse sin fin, un túnel de oscuridad del que no estaba seguro de poder salir. A cada paso, el eco del grito de Luna reverberaba tras él, atrayéndolo hacia un destino incierto. «¿Dónde estás, hija?», susurró, sintiendo que su voz se perdía entre las sombras, casi absorbida por ese ambiente opresivo y extraño. Cada vez que pronunciaba el nombre de Luna, la risa burlona de su jefe resonaba en su cabeza, incluso cuando sabía que ya no estaba allí. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de una sustancia viscosa que pareció palpitar con vida propia, alimentándose de su temor. Alberto se detuvo en seco cuando escuchó un movimiento, algo arrastrándose sobre el suelo. Conteniendo la respiración, giró y vio una sombra escurridiza que se deslizaba a lo largo de la pared, como un lamento furtivo. «No es real», se repitió, mientras su estómago retumbaba de miedo. Se forzó a seguir adelante, pero la urgencia desgarradora de salvar a su hija lo hizo olvidar sus dudas. Al final del pasillo, una puerta entreabierta se alzaba frente a él, emanando una luz suave que le ofreció un alivio momentáneo. Se acercó lentamente, su corazón latiendo descontroladamente, y cuando la empujó, un aire frío le sopló en la cara, como un recordatorio de que la amenaza aún podía acecharlo. Más allá de la puerta había una sala oscura, cuyas paredes estaban decoradas con retratos de personas que parecían mirarlo fijamente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo en esos rostros le resultaba extremadamente familiar. «¿Papá?», volvió a sonar el eco de su hija, pero esta vez un tono de desesperación lo atravesó. Sin pensar, atravesó el umbral. Dentro de la sala, Alberto encontró una figura en el centro, de espaldas a él, con el cabello al viento y vestido con un blanco etéreo. Su corazón se llenó de esperanza, pero cuando se acercó, la figura se giró,
y las profundidades de su ser se arruinaron ante la terrible verdad. No era Luna. Era una versión distorsionada de ella, con ojos vacíos y una expresión de dolor que le atravesó el alma. «Papá», repitió la figura, pero no era su hija. Era una conspiración oscura hecha carne, una pesadilla que había emergido de sus propios miedos. «No, tú no eres ella», Alberto gritó, retrocediendo, pero la figura se acercó, flotando sucesivamente hacia él. «Soy parte de ella. He estado esperando», dijo con una voz suave y seductora que parecía venir de más allá de la locura. De repente, las paredes comenzaron a temblar y una risa macabra resonó a su alrededor, llenándolo de terror. Alberto sintió que su cuello se contraía, atrapándolo entre la realidad y los ecos de su mayor temor: perder a su única hija. Observó la figura de nuevo, que ahora había comenzado a desvanecerse, pero la voz se mantenía truculenta y clara. «La eternidad te está esperando. No podrás salir sin pagar el precio». La oscuridad comenzaba a cargar de nuevo, como si estuviera girando a su alrededor, buscando atraparlo. «¡Luna!», gritó con toda su fuerza, pero el eco se convirtió en un grito distorsionado. Se dio cuenta de que la figura se estaba transformando. Ahora era un reflejo de su jefe, haciéndolo retemblar de miedo. «¿Sabías que lo que deseas ya está perdido? Solo te queda aceptar la oscuridad que habita en ti», bromeó, y antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de viento lo empujó hacia el rincón de la sala. Mientras el lugar se retorcía a su alrededor, Alberto vio las sombras girar, llenas de sus propios fracasos y sufrimientos, transformándose en cuerpos de niños que nunca pudo salvar. Todo lo que había temido se manifestó ante él, y su corazón latía desenfrenado, dando paso a un terror visceral. «¡No! ¡Esto no es real!», gritó, aunque las palabras sonaban vacías. Las risas se tornaron en lamentos desgarradores, y cuando todo parecía desesperado, escuchó un susurro familiar entre la cacofonía. Era Luna. «Papá, escúchame». Esta vez, el eco tenía fuerza, un deseo ardiente de luchar. Alberto sintió el aire vibrar nuevamente. Podría haber una manera de rescatarla de esta pesadilla. Podía todavía pronunciar un conjuro más, pero la voz oscura del entorno le respondió, cargada de burla. «Ya es tarde. La oscuridad ha tomado lo que más amas. Ahora, ¿aceptarás ser parte de esto?». La sala comenzó a cerrarse sobre él, y la figura flotante se acercó con determinación. Mientras Alberto buscaba en su interior fuerzas que no sabía que tenía, se dio cuenta de que aún quedaba una última carta en su mano. Podría liberar de eso a su hija, o estaba destinado a ser un prisionero del horror para siempre. «Déjamela», gritó, pero solo la penumbra le respondió. Podría aún salvar a Luna, o esta sería su última batalla. La oscuridad lo engulló, y con ella sus miedos se multiplicaron. ¿Qué secretos se desvelarían ahora? Alberto sintió cómo la penumbra lo abrazaba, pesada y opresiva, como un manto mortal que lo envolvía en su fría y voraz oscuridad. Cada intento de moverse parecía ser respondido por un tirón en sus músculos, como si algo invisible lo mantuviera atrapado en el lugar. La figura distorsionada de su jefe, ahora más oscuro que nunca, danzaba en su visión, tan palpable que podría haberla tocado. «¿Te gustaría conocer la verdad, Alberto?», preguntó la sombra, su voz un eco burlón cargado de malevolencia. «Siempre has tenido la opción de abandonarte al miedo, pero aquí, en este lugar, tú eliges, ¿no es así?» «Luna», volvió a gritar, y su voz resonó como un desgarrador lamento en el vacío. Las paredes parecieron vibrar al unísono, y la risa burlona reverberó junto al eco de su grito.
Alberto se sentía cada vez más atrapado, como si los recuerdos de su fracaso se agruparan en figuras espectrales que lo rodeaban y lo miraran con ojos vacíos. ¿Crees que puedes salvarla? Ella ya es parte de esto, de la oscuridad que has cultivado, continuó la figura, acercándose más. Cada paso que daba resonaba como un tambor en el corazón de Alberto. ¡No! ¡Eso no es verdad! Luna aún está ahí. ¡La siento! Alberto luchaba. Cada palabra un intento desesperado de romper las cadenas de su propia culpa. ¿La sientes? ¿O es solo un eco de tu desesperación? Se burló la sombra, alzando una mano hacia él de manera perversa. De pronto, las proyecciones de los niños perdidos comenzaron a murmurar, llenando el aire con sus lamentos. La sala pareció retemblar y las paredes exudaron la sustancia viscosa que había sentido en el pasillo. Alberto luchó por mirar a su alrededor, y al hacerlo, sus ojos se encontraron con el reflejo de su propia vida, desmoronándose. «Papá, ayúdame». El grito de Luna fluyó como un susurro tras él, pero la forma de su padre ya no avanzaba. Estaba estática, atrapada entre el pasado y el presente. ¿No te suena conocido, Alberto?, preguntó la figura, ahora más cercana. Este ciclo, este tormento, siempre fue parte de ti. Tus miedos, tus errores. Has alimentado todo esto. La pregunta le hizo tambalear. Era cierto. Durante años había huido de su culpa, de la pérdida que lo atormentaba. Las imágenes de Luna riendo, jugando, desvaneciéndose a medida que crecía, todo lo que había dejado de lado en su búsqueda de mantenerla a salvo. Escondiste la verdad detrás de tu propia culpa al pensar que protegerla era suficiente. Siguió el eco de su voz, ahora abrumador. Pero solo has creado más sombras. Ahora esas sombras son lo único que te queda. El silencio se cerró a su alrededor y la figura empezó a reír, una risa cruel que se adentraba en su mente como un veneno. Alberto sintió que su corazón se estrangulaba. No puede ser verdad. Se moría por desafiar la oscuridad, buscándole un sentido a todo. Mientras luchaba contra la desesperación, un haz de luz brilló en su interior, una chispa de determinación que sobresalía entre el caos. No puedo perderla, no puedo, no aceptaré tu juego. La figura se detuvo y el aire volvió a vibrar. ¿Acaso crees que puedes hacer esto solo, humano? No estoy solo, exclamó, y por un momento se sintió elevado. Con cada palabra se aferró a la visión de Luna, su risa, su amor y la fuerza que había estado aprendiendo. Entonces se vio rodeado de una luz casi palpable que pareció alejar a las sombras, aunque solo momentáneamente. Entonces, ¿te atreves a enfrentar la oscuridad?, preguntó la sombra, ahora más debilitada. El lugar vibraba, pero la determinación de Alberto crecía. Solo hay una manera de salvarla. Todos los secretos que guardas son el precio. De repente, la sala volvió a vibrar y las paredes comenzaron a cerrarse de nuevo. Todo se tambaleaba en un torbellino de sombras y luz. El enfrentamiento había cobrado una forma aterradora. Debía decidir entre relajar los lazos de su angustia o luchar hasta el final. Dime, Alberto, ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo para encontrarla?, le susurró la voz oscura, y una risa conspiradora resonó de nuevo. Un abrupto chillido llenó el aire, mientras la sala giraba alrededor de él, y esa risa se convirtió en una cacofonía de lamentos. Alberto sintió cómo su determinación era empujada al límite. Por un instante se preguntó si la solución estaba más allá de lo que podía imaginar. «¡No!», volvió a gritar mientras la oscuridad se materializaba una vez más a su alrededor. Las sombras se retorcían, ansiosas por reclamarlo. Pero entonces, de entre el tumulto surgió un grito familiar, un grito que resonó más fuerte que el resto. «¡Papá, estoy aquí!». La voz de Luna se alzó como un faro en la tormenta.
Y todo su mundo se detuvo por un momento. La luz brilló tras cada sombra, desafiando los ecos de su propio miedo. Pero ¿podría realmente seguir adelante y descubrir qué significaba construir su verdad, enfrentarse a sus errores y encontrar a su hija? ¿O caería en la trampa de la oscuridad para siempre? La incertidumbre se cernía sobre él, y el paso siguiente era todo lo que importaba. El grito de Luna resonaba en su mente como un tambor macabro. Alberto sintió que se desvanecía, atrapado entre el terror y la esperanza. La luz que había iluminado su corazón empezaba a disiparse, su brillo amenazando con ser tragado por la vorágine de la oscuridad que lo rodeaba. Luna, murmuró, buscando un asidero en su confuso universo. Sus ojos intentaron enfocar la negrura a su alrededor, pero era como si todo se moviera, como si el tiempo mismo se retorcía ante su sufrimiento. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para encontrarla?, instó la sombra, su tono más agudo que antes. Alberto pudo sentir cómo la risa burlona se transformaba en un susurro tentador, llenando el aire con un aliento gélido. La habitación parecía hacerse más pequeña. Las paredes crujían como si quisieran devorarlo. Su mente luchaba por encontrar un plan, por aferrarse a la promesa de su hija, pero el dolor del pasado invadía sus pensamientos como un veneno fatal. Las memorias de Luna, sus risas, sus llantos, se retorcían en sombras que lo acechaban como si fueran serpientes dispuestas a morderlo. La figura oscura se acercó aún más. Sus ojos vacíos centelleaban con un brillo siniestro. «Ella ya no es parte de este mundo», susurró. «Tu egoísmo la ha atrapado aquí conmigo. ¿Crees que puedes romper ese lazo sin pagar el precio correcto?» «¿A qué precio te refieres?», preguntó Alberto, su voz resonando con desesperación. Se sentía como una pequeña hoja llevada por el viento, lista para ser destrozada en cualquier momento. Tus recuerdos, tus esperanzas, todo lo que has atesorado. Las palabras vibraban en el aire como un conjuro oscuramente hipnótico. «Regálame esos fragmentos y te daré lo que tanto ansías». Alberto se sintió tentado. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? La idea de perder los recuerdos de Luna era aterradora, pero el deseo de encontrarla lo empujaba al borde. No puedo perder todo eso», replicó finalmente. «Entonces seguirás atrapado en esta prisión». La sombra se burló, destruyendo su determinación. Con cada palabra, el aire se volvió más pesado, como si el mismo espacio lo condenara. El corazón de Alberto latía con furia y desesperación. «No te dejaré ganar», gritó, y de repente un estallido de luz surgió desde el fondo de su ser. Recordó las risas de Luna, sus abrazos, la calidez que le llenaba el alma. El estallido iluminó el lugar, rompiendo el ciclo de oscuridad, pero rápidamente las sombras comenzaron a girar en su dirección, enfurecidas. «No», murmuró, sintiéndose impotente ante la revuelta oscura. Todo se intensificó. Alberto podía oír los gritos de los niños perdidos, sus ecos resonando en cada rincón, mezclándose con los gritos de Luna, creando un clamor aterrador. Las paredes crujían al responder a la tormenta de emociones. «¿Aún crees que puedes salvarla?». El eco burlón regresó, esta vez acompañado de risas que desgarraban su cordura. La figura se desvaneció, y Alberto se encontró nuevamente solo en la penumbra, sentado en un piso lodo, con el eco de su sufrimiento reverberando en su pecho. Desesperado, Alberto se sumergió en sus pensamientos, buscando la luz que parecía haber desaparecido. A cada instante que pasaba, las sombras se acercaban más, y podía sentir la pulsación de la culpa alimentando la oscuridad. «Luna, no te abandonaré», gritó una vez más, el eco de su voz perdido en la vastedad de lo incierto. Se levantó, decidido a enfrentarse a lo que fuera necesario, decidido a descubrir la verdad y rescatar a su hija.
Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, una risa aún más profunda resonó a su alrededor, y una sombra gigantesca emergió, absorbiendo la luz de su determinación. Alberto sintió cómo su sangre se helaba mientras su visión se cerraba en un punto, dejando a su mente en una penumbra de terror, listo para conocer la verdad. La voz resonaba en su interior, como un mortero que marcaba el final de su viaje. La oscuridad se abalanzó sobre él, cargado de secretos antiguos, y un nuevo grito familiar logró atravesar el caos. «¡Papá, corre!». El tiempo se congeló mientras Alberto se preparaba para enfrentar su destino. Pero en ese instante, la esencia de algo aterrador surgió en el fondo de su corazón. ¿Qué era lo que realmente estaba dispuesto a sacrificar para salvar a Luna? La pregunta quedó en el aire, un eco que resonaba con una única respuesta. La verdadera lucha apenas comenzaba. La oscuridad lo engulló por completo, y Alberto sintió que la frialdad lo inmovilizaba. No era solo un vacío, era un abismo cargado de sus peores recuerdos, de cada rayo de culpa y cada grito de desesperación. Intentó recordar la luz que había sentido antes, pero esa chispa se desdibujaba en la negrura, borrando su forma, haciéndolo sentir aún más angustiado. «¡Corre!». La voz de Luna se desvanecía, dejándolo atrapado en un eco vacío. Las sombras danzaban a su alrededor, serpenteando como si tuvieran vida propia. Alberto levantó la mirada en busca de una salida, pero no había nada. Solo una vasta extensión de penumbras implacables. «¿Cómo deseas liberarte?», volvió a preguntar la figura oscura, su risa resonando como un eco lejano. «¿Tus recuerdos o tu vida?». «Una elección, Alberto. La decisión será tuya». «¿Qué clase de monstruo eres?», gritó Alberto, la desesperación y el odio mezclándose en su voz. A lo lejos vio un destello, un rincón donde la sombra parecía apenas resquebrajarse. La imagen de Luna apareció brevemente, sonriente y llena de vida, pero se desvaneció en un instante. «Soy el guardián de lo que has perdido y de lo que aún puedes salvar». La voz ahora sonaba más suave, casi seductora. «Tu egoísmo ha creado muros a tu alrededor, muros que impiden que la luz de tu amor alcance a tu hija». Alberto apretó los dientes, sintiendo el peso de su culpa aplastarlo. Las imágenes de su vida compartida con Luna comenzaron a inundar su mente. Cada risa, cada abrazo, el día que aprendió a montar bicicleta. No puedo perder esos momentos», se dijo, aunque una parte de él dudaba. «Recuerdos que se convierten en cadenas». La memoria es un arma de doble filo, Alberto. Si no dejas ir, jamás podrás avanzar. Elige. La figura se acercó, y Alberto pudo ver la forma de un rostro distorsionado, carente de humanidad, pero lleno de malicia. Sin saber por qué, el suelo tembló. Las sombras se agolpaban en su alrededor, pareciendo querer arrastrarlo. Por un momento su cuerpo se sintió pesado, como si miles de manos invisibles lo sometieran. ¿Qué es lo que en verdad deseas? Busca en tu corazón. Alberto cerró los ojos. No puedo dejarla», murmuró. El sonido de su voz entrecortada retumbaba en el silencio ominoso. ¿Qué debo hacer? «Elige», ordenó la sombra, y en ese instante una voz más clara y familiar resonó en su mente, como un relámpago cortando la oscuridad. «Papá, por favor, no dejes que te atrape». Con ese grito reverberando, Alberto buscó dentro de sí mismo. Tenía que encontrar la luz, la esencia de su amor por Luna, la que había prometido proteger. Estaría dispuesto a dar su vida por ella. La sombra comenzó a acercarse, pero en su interior una chispa comenzó a brillar, cada vez más intensa. «Voy a encontrarla», gritó, y con esa declaración comenzó a avanzar, rompiendo las cadenas invisibles que lo mantenían cautivo. Pero la sombra se deshizo en un grito agudo,
y de la oscuridad emergió una figura aún más terrorífica, como un monstruo construido de sus peores miedos. «Te lo advertí. ¿Qué ganarás enfrentándome? Ella ya no puede salvarte». Alberto sintió que el pánico se apoderaba de su pecho y cada latido parecía empujarle hacia un abismo. «No, tú no eres más fuerte que mi amor», exclamó y alzó las manos, no como un gesto de rendición, sino como un escudo contra la oscuridad. Lo que estaba por venir era inevitable, pero su determinación brillaría incluso en la noche más oscura. La sombra avanzó, pero él no retrocedió. En su corazón, una pregunta resonaba. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por el amor que sientes? Sin embargo, antes de que pudiera responder, un escalofrío recorrió su cuerpo y un nuevo grito desgarrador perforó el aire. «¡Papá! ¡Ayúdame!». La desesperación se apoderó de él, y así, mientras enfrentaba la figura aterradora que surgía del abismo, se dio cuenta de que la elección que haría definiría no solo su vida, sino también el destino de Luna. La verdadera batalla había comenzado, y esto era solo el comienzo de un camino lleno de miedos. Las sombras a su alrededor conspiraban, y en un último aliento de terror, la voz de la figura retumbó. «¿Realmente sabes en qué te estás metiendo?». La pregunta permaneció flotando en el aire, mientras todo lo que conocía se desvanecía a su alrededor, dejando solo una última luz que al fin se mostraría. Alberto sintió que la luz comenzaba a brillar con más intensidad. No era una luz normal, sino un destello que parecía responder al clamor desesperado de su corazón. Pero la sombra, alimentándose de sus temores más profundos, se abalanzó sobre él con una ferocidad insatisfecha, tratando de apagar esa chispa que resurgía. «Eres un necio», soltó la figura oscura, su voz serpenteante impregnando el aire. «Tu amor solo te hará más débil. ¿Qué podrías ofrecer a cambio de tu hija?». El miedo lo hizo tambalear, pero dentro de él había una determinación creciente. Mientras la sombra se acercaba, las imágenes de Luna empezaron a bailar en su mente. Su risa, sus abrazos, las noches de cuentos. Con cada recuerdo que resurgía, la luz se hacía más brillante, y un calor reconfortante empezaba a llenar el vacío de su pecho. «Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo daría por ella», gritó, su voz resonando contra las paredes del abismo. Fue entonces cuando la sombra se detuvo, un instante de suspenso donde el aire quedó atrapado entre ellos. «Entonces acepta el precio», susurró la figura, «tu vida a cambio de su libertad». Alberto sintió que el pánico abrumador intentaba arrastrarlo de nuevo, pero esta vez su amor lo anclaba a la realidad. «No, no confundiré mi vida con la suya. Lo que quiero es salvarla, y eso es lo único que me importa». El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar violentamente, como si el abismo estuviera indignado ante su decisión. «Tus palabras son vacías, Alberto. El sacrificio verdadero duele. Está más allá de un simple grito de amor». Y mientras decía esto, el entorno cambió. Las sombras empezaron a girar en un torbellino, gesticulando, mostrando visiones distorsionadas del futuro de su hija atrapada en el horror. La desesperación de ver a Luna atrapada en una pesadilla comenzó a desgarrar su alma. «No, esto no es real», exclamó, cubriéndose los ojos. Pero al hacerlo, la luz que había empezado a brillar en su interior pareció abrir un portal. Los ecos de su amor y de su promesa en el pasado se hacían más fuertes, y en ese momento la figura oscura se diluyó parcialmente, revelando vislumbres de esperanza. «¿Ves? Si te dejas consumir por el miedo, nunca podrás abrazarla nuevamente», susurró la sombra, cada palabra imbuida con un veneno melancólico. Pero Alberto se sintió más fuerte, como si la luz dentro de él le diera alas. «No dejes que te engañe. Lo que sientes es solo un reflejo de tu propia desesperación», gritó.
En ese instante, todos los recuerdos felices, cada pequeño momento con Luna, se transformaron en una fortaleza en su ser. El abismo tembló y el grito de Luna se volvió más urgente, desgarrador. «¡Papá! ¡Sálvame!», resonó con fuerza en su mente y su alma. La figura oscura se retorcía, inquieta ante la luz que crecía. «Te desafío a probarlo. Escoge lo que necesitas mostrarle, o ceder». Alberto sabía que debía actuar, pero el miedo se entrelazaba con sus pensamientos. ¿Acaso podría arriesgarlo todo incluso si eso significaba perderse a sí mismo? El caballero oscuro a su alrededor se espesaba, pero algo en su interior parecía gritarle que no estaba solo en esta lucha. «Luna, estoy viniendo a buscarte», clamó una última vez, y con esa declaración la luz estalló en su pecho, lanzando destellos hacia todos lados, dispersando las sombras y abriendo un nuevo camino. Pero la voz de la figura retumbó aún como un eco siniestro. «¿Y si no regresas? El camino que eliges puede llevarte a la perdición, a menos que ataques a lo que amas. ¿Realmente estás listo para sacrificarlo todo?». El corazón de Alberto tembló ante esa inquietante pregunta, y mientras la luz lo guiaba hacia adelante, se preguntó con terror si podría soportar las consecuencias de su decisión. La lucha apenas había comenzado, y el precio de su amor podía ser más alto de lo que jamás imaginó. La oscuridad se concentraba en el centro de la habitación, como una tormenta lista para desatarse. Alberto sentía que cada pregunta llena de miedo iba a tragártelo por completo. Las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de su dolor y alimentándose de sus dudas. Pero el eco del grito de Luna resonaba en su mente como un estallido de energía, llevándolo hacia adelante. «Luna, estoy aquí», gritó nuevamente enfrentando a la sombra, su voz luchando por salir entre la opresión de su propia desesperación. Las paredes pulsaban con la evolución de su miedo. La figura distorsionada frente a él, cada vez más amenazante, giró sobre sí misma perdiendo la forma humana por un momento. «Enfrentarte a tus miedos no es suficiente, Alberto». La voz se burlaba, cada palabra trazando sombras que intentaban ocupar el lugar que su luz había dejado. «El sacrificio verdadero solo surge cuando no te queda nada más que perder». El sudor frío escurría por su frente mientras Alberto luchaba contra la desesperación que le amenazaba. «No perderé a Luna», dijo fuertemente, aunque sabía que el camino era incierto. El rostro de su hija seguía apareciendo en su mente, sus ojos brillando con un amor incondicional. «Dímelo, Alberto», insistió la sombra. «¿Qué estás dispuesto a dar para volver a ver a tu hija? ¿Tus recuerdos? ¿Tu vida? ¿O solamente tu cordura?». Alberto sintió que cada palabra lo desgastaba, la imagen de Luna desvaneciéndose lentamente en la oscuridad era como un puñal que lo atravesaba. «No, no puedo dejarla ir, no». La lucha dentro de él crecía, las palabras resonaban, fragmentos de un futuro que quería recuperar. Sin embargo, no había respuestas fáciles. Con cada decisión que tomaba, las sombras se intensificaban. El dolor de los recuerdos perdidos lo llenaba, y en medio de esa presión un susurro emergió de su propia voz. «Lo que más amo no puede ser un precio. La luz siempre encontrará la manera de sobrevivir». Fue como un destello. Un aire nuevo llenó la habitación, y las estatuas de cera comenzaron a temblar. Las risas de los niños, eco de risas de tiempos felices, empezaron a resonar a su alrededor, cada sonido una mezcla de alegría y terror. Ese ruido se convirtió en un cántico, un recordatorio del amor que había en su interior. La figura oscura parecía tambalearse, como si se viera amenazada. «No puedes ser tan ingenuo, el amor no es suficiente». Pero la determinación llenaba a Alberto, una fuerza que no podía ser apagada. «Verás que sí lo es», gritó, dando un paso hacia adelante. La luz dentro de él estalló en un brillo resplandeciente.
Con cada latido, los recuerdos de la risa de Luna, de su abrazo cálido y sus ojos brillantes se reproducían en su mente, sanando su corazón roto. La sombra parecía disolverse ante la intensa luz que emanaba de su ser. ¡No! ¿Qué está pasando? La desesperación en su voz se volvió palpable. ¡Este poder no es tuyo! Pero Alberto ya no estaba dispuesto a retroceder. La luz siempre prevalece. De repente, un verdadero camino se abrió. La oscuridad retrocedió, permitiendo que la conexión con Luna se restableciera, una unión que jamás podría ser deshecha. Alberto se sentó, sintiendo cómo la energía lo envolvía. Visualizó a su hija en el más profundo rincón de su corazón y, sin temor, proclamó las últimas palabras de su invocación. Con un destello, la habitación tembló, y la morfología de la penumbra comenzó a romperse. Luz que nunca muere, que vence al terror, que devuelves a la vida lo perdido. Los ecos de su voz resonaron por todo el espacio, llevando consigo la carga de su amor. Las sombras gritaban, retorciéndose y disolviéndose en una tormenta de neblina, y Alberto, con cada palabra, se sintió más ligero, más poderoso. Y entonces un haz se proyectó en el aire, fluyendo hacia donde estaba Luna. Su figura, vibrante y llena de vida, emergió entre la luz, sus ojos brillaban con esperanza. Él dio un paso y por primera vez desde que la oscuridad lo envolvía, sonrió con toda su alma. ¡Papá! El grito de Luna resonó como un canto al borde de la verdad. A medida que ella avanzaba, la oscuridad se desvanecía de la habitación, y en su lugar, un nuevo amanecer se forjaba en los destellos de luz. Alberto se abalanzó hacia su hija, sus brazos abiertos, y por un instante el tiempo pareció detenerse. La conexión que habían compartido nunca se había perdido, y juntos se fundieron en un abrazo, llenos de un amor que los había trascendido, que siempre los había mantenido a salvo. «Lo logramos, mi amor. Siempre estaré contigo, papá», susurró Luna, y juntos comenzaron a caminar hacia la luz brillante, dejando atrás el oscuro laberinto que había sido su lucha. La alegría los envolvía cada vez más, mientras la sombra estremecía en el recuerdo de la batalla perdida. Por fin, la promesa se cumplía. El día finalmente clareaba, y aunque el horror podría volver a intentar reclamar lo que una vez fue un hogar, Alberto sabía que juntos siempre serían más fuertes que cualquier oscuridad. El camino hacia la verdad y el amor nunca es fácil, pero aunque la lucha continúa, el amor puede romper incluso las sombras más aterradoras. Si te ha encantado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. Cada suscripción cuenta y te acerca a vivir más relatos como este. Dale al botón de like ahora mismo para impulsar el contenido y ayudar a otros a disfrutarlo también. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir es cuidar. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Esto es crucial para seguir creando historias emocionantes para ti.